Sí, la masa y el peso se modifican porque el programa los va a tomar a partir de la carga que nosotros vamos a especificar. ¿Sí? Ok. Luego hay modificadores para el diseño de los elementos shell. Ujú. Para especificar si el refuerzo lo queremos en una sola capa o en dos capas y algunos otros. ¿Sí? Bueno, ok. Entonces ya aparece ahí el elemento salud, el elemento shell o el elemento de área, perdón, el de masa y el de peso. Acero, nada más. No, les digo que ese lo vamos a hacer, vamos a hacer un ejemplo aparte para que se vea más que claro. Ujú. Bueno, si quisiéramos diseñar, sí, nada más fue, digamos, a manera introductoria. No vamos a diseñar esos elementos shell. Si no, pues ¿qué dejamos para el tercer, ¿verdad? El otro. Es nada más fueron 0 y 0. No, es por cuestiones de tiempo, si no, entonces sí, si me extiendo más en este ejemplo, o si mañana nos da tiempo, pues lo vemos. De todos modos, hay mucho que ver todavía en SAP 2000. Ujú. Bueno. Sí, en el avanzado, ese piso. Ok. Entonces ahora vamos a posicionar los tableros X por piso, que pudiera ser una opción cómoda. A ver, ¿qué pasó? A ver, vista 3D, XY. Me voy a ir a la planta baja. No, al primer nivel. Miren, como tengo líneas guías, como tengo líneas guías, tengo la malla visible y definida. Entonces, para dibujar los elementos planos tengo estos tres iconos, que los vamos a ver pues también más a detalle. Ahorita por facilidad, rapidez, sencillez, vamos a usar el tercero, que es el de un cuadrado con un punto rojo. Ese quiere decir es el dibujo rápido de elementos shell o de elementos planos. ¿Por qué dibujo rápido? Porque con un solo clic en algún punto que esté delimitado por ejes o por líneas de la malla, ya con eso se posiciona el elemento shell. ¿Sí? Otra manera más rápida es abrir una ventana de izquierda a derecha, abarcando un cierto número de mallas, de ejes, y al soltar la ventana, el programa de manera automática rellena con elementos planos la ventana, lo que quede contenido en la ventana. Ajá. ¿Sí? Cambio a cursor de selección, y para observar los ejes locales, nos vamos al icono Set Display Options, pero en lugar de activar ejes locales en las barras, activamos ejes locales en las áreas. Igual podemos activar las etiquetas, la numeración, porque también el programa le asigna una numeración y una sección. Todas las opciones del área, excepto no en la vista, excepto la última. Es decir, ejes locales, numeración de elementos y secciones. ¿Sí? Entonces ahí se muestran los ejes locales, uno rojo, dos blanco y tres azul, que está perpendicular al plano. También la sección es ese piso, yo le llamé ese piso. Y si ustedes quieren detalles del elemento shell, pues lo que hacemos es seleccionamos un elemento, botón derecho, abre una ventana y ahí nos muestra las características del elemento shell. Nombre de la propiedad, ese piso, el tipo de sección, shell delgado,
la etiqueta o numeración que le asignó fue el 6. Puede haber elemento 6 shell, elemento 6 barra, elemento 6 sólido, elemento 6 cable, elemento 6 tendón, etcétera, etcétera. Uh-huh. Son tipos diferentes, entonces no se mezclan. La ubicación o la carpeta de ubicación nos muestra los puntos que pertenecen o los puntos vértices de ese elemento shell. Y algo importante, bueno, no importante, pero sí útil, es el área del elemento shell. 64 metros cuadrados. Las unidades son metros cuadrados. Uh-huh. Si al momento de asignar cargas, en la carpeta de cargas, pues se va a ir llenando con información relativa a las cargas que vayamos introduciendo. Por ejemplo, si selecciono un nudo de ese piso, botón derecho, nos dice que ¿dónde anda? Creo que es acá, location. Sí, aquí está. Dice ubicación. La conectividad de ese nudo está formada por el elemento barra 1, el elemento barra 2, el elemento barra 181, el elemento barra 325 y además el elemento área 9. Entonces hay un elemento de área que está conectado a ese nudo. Ajá. Bueno, hay algunas ayudas gráficas. Voy a activar la ventana con la vista 3D y de nuevo en el icono símbolos y etiquetas, set display options. Ajá. Ahora le digo que llene los objetos. No es vista extruida, no voy a activar vista extruida. Llene los objetos. Y entonces nos muestra, pues digamos, rellenos de los elementos shell. Uh-huh. Me regreso a la vista plana. Selecciono los elementos shell. Por ejemplo, pues aquí es relativamente rápido seleccionarlos uno por uno, ¿verdad? ¿Sí? Pero si yo no quiero seleccionar, imagínense que tengo una malla de elementos finitos con muchos elementos y muchas barras y la malla está muy cerrada. Entonces, una manera de seleccionarlos, pues es por ventana, pero quitando las barras. Entonces, me voy al icono set display y ahora en el cuadro de barras le digo que no las ponga en la vista. ¿Sí? Y que además los nudos también los ponga invisibles para que no los seleccione. Y entonces por ventana, entonces nada más seleccionó 21 puntos que son obligados por los vértices o esquinas del elemento shell y 12 áreas. Sí. Y entonces puedo hacer la réplica hacia arriba. Edición, replicar. Ajá, así es. Sí, ahorita sí. Eso es para allá. Vamos a probar el comando deshacer y precisamente después el siguiente paso era ponerles carga. Bueno, entonces X, Y, Z. Entonces en Z, ¿qué es? ¿350 o 320 o 3.5? Estoy en metros, ¿verdad? Metros. Número de veces 8. ¿Sí? Entonces ya replicó, ¿verdad? Y automáticamente conectó con los elementos barra. Vamos a checar, me voy a ir a la azotea, por ejemplo, y voy a seleccionar. Si selecciono por ventana, pero hay que activarlos, ¿verdad? Hay que activar nudos y barras. Si selecciono por ventana
un vértice, me debe demostrar que solamente hay un nudo ahí. Bueno, ahora selecciono el elemento shell. Efectivamente ahí está el elemento shell y tiene 4 nudos, la misma área de 64 metros cuadrados. La elevación para los nudos es 32.5, efectivamente pues está posicionado en ese plano. La propiedad se copió y lo que dice su compañero, ¿por qué no de una vez le asignamos cargas, verdad? Quita el anterior y deja el nuevo nudo. Bueno, no siempre hace eso, porque depende de los atributos. Por ejemplo, si el nudo que se va a copiar tiene más atributos que el nudo al que va a reemplazar, así lo hace. Pero si no, entonces deja el que ya estaba. Sí, si no, aquí les repito, por ventana seleccionaríamos 2 nudos, ¿sí? O en la vista, dicen, bueno, es que ahí está seleccionando por plano. Pues no importa, ¿verdad? Me lo selecciono por ventana. Es aquí. O acá, por ejemplo, ahí selecciono por ventana, es un solo nudo. Porque la selección por ventana en una vista en 3D, pues es en profundidad, digámoslo así. Bueno, de cualquier manera, ante la duda de si se copió, o de si desduplicó, o si encimó, pues acuérdense que tenemos la opción de hacer la comprobación por la deformada, por las formas modales, etcétera. Si al momento de analizar la estructura y pedirle alguna forma modal, vemos que el nudo del shell se mueve hacia arriba y el nudo de las barras hacia abajo o a la izquierda, etcétera, pues entonces quiere decir que efectivamente ahí hay una desconexión. Hay 2 nudos que casi están en la misma posición, o inclusive pueden estar en la misma posición, pero no están conectando todas las barras y todos los elementos shell. Bueno, entonces sí, efectivamente, ¿por qué no de una vez ponemos cargas, deshacemos? Y nos vamos, bueno, me regreso a el primer piso. Ahí estoy. Bueno, entonces nos vamos a definir condiciones de carga, perdón. Load cases. Es que estamos en la versión 12, ¿verdad? Cancel. Entonces es definir. Este es un cambio con respecto a la versión 11. ¿Sí? Hay que irnos aquí, ¿verdad? A la definición de patrones de carga. ¿Sí? Está el peso propio. Luego, ¿qué era? ¿Qué? La carga muerta. Carga muerta, que no considere ahí el peso propio, si no lo duplicaríamos o lo consideraríamos repetido en las combinaciones. Luego la carga viva máxima. Adicionamos. Y la carga viva instantánea. Adicionamos. ¿No se mete en dónde? Sí, también se puede. Sí, lo que pasa es que miren, efectivamente se puede, inclusive se puede hacer una condición de carga que sea el peso propio, la carga muerta y la carga viva máxima. Y luego otra condición de carga que sea el peso propio, la carga muerta y la carga viva instantánea. ¿Siempre van la muerte a la vez? Sí, siempre va, así es.
En algunas ocasiones va con la máxima y en otras ocasiones va con la instantánea. Sí, por eso. El peso propio y la carga muerta a veces van para combinaciones, a veces van con la carga viva máxima y en otras ocasiones van con la carga viva instantánea. Se puede hacer así. Bueno, ajá. ¿Por qué no se usa? Digamos, es cuestión del analista, es decisión que toma el analista. Ustedes definen si quieren en una sola condición de carga poner muchas cargas o trabajarlas por separado. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de trabajarlas por separado? Desde el punto de vista del análisis, del diseño y todo lo demás, no hay ninguna diferencia. Desde el punto de vista, mejor dicho, ¿qué ventajas representa ponerlas por separado? Bueno, la primera de ellas es que tenemos al peso propio aislado del resto de las cargas. Entonces, en cualquier momento nosotros podemos hacer una comprobación por peso propio. Por ejemplo, estamos diseñando una estructura metálica, una nave un edificio, digámoslo, ¿no? Y proponemos secciones, ¿verdad? Columnas, traves, algunas armaduras por ahí, etcétera, etcétera. Si mezclamos las cargas, cuando le pidamos resultados al programa, pues ahí vienen, ¿verdad? Ahí viene el peso propio y ahí viene la carga muerta o las cargas que le hayamos puesto. Y vamos a considerar que nos da, no sé, 6,000 toneladas. Decimos, bueno, 6,000 toneladas, lo dividimos entre el área y lo dividimos entre el número de pisos y nos da 586 kilogramos por metro cuadrado. Pues sí, ¿verdad? Ahí está el... Y luego, ¿cómo sacamos la contribución del peso? Pues tendríamos que estar restando, ¿no? A ver, ¿cuánta carga muerta consideraste? ¿Cuánta carga viva? Ah, bueno, entonces te quedaron 128 kilos por metro cuadrado del peso de la estructura. Y entonces ahí empezamos a ver, 128, pues no, como que a lo mejor para el tipo de estructura, pues para el uso de la estructura está muy pesada, ¿no? En cambio, si manejamos el peso propio, pues directamente nos da el valor del peso propio de la estructura. También se puede hacer con mostrar tablas y listas de materiales. Así es. Así es. Y entonces tendríamos que exportarlo a Excel y tendríamos que hacer la sumatoria de los... bueno, o sea, si dan la suma por eso, pero vamos a suponer que tenemos de chile y de dulce y de manteca. O sea, tenemos secciones cajón, a lo mejor pusimos otras vigas W, pusimos a lo mejor algunos contravientos con redondos, ¿no? Pero repito, es cuestión de cómo se quieran organizar ustedes. Si ustedes quieren meter todo en una sola condición de carga, lo pueden hacer, ¿no? Si quieren ustedes separar, yo en lo personal, ¿verdad? En los modelos que hago, inclusive llego a un nivel de refinamiento, bueno, de división todavía mayor, porque la sobrecarga muerta, pues yo en lo personal a veces le pongo instalaciones, plafones, acabado de piso, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque pues en lo personal a veces me piden la optimización de la estructura. Entonces, para mí es más fácil saber y comprobar sobre todo cuánto pesa la estructura, qué carga le estoy poniendo de acabado de piso, qué carga le estoy poniendo de plafones, qué carga le estoy poniendo de muros, qué carga le estoy poniendo de equipos, etcétera, etcétera. Entonces, de otra manera, también lo puedo hacer, como dices, haciendo las tablas, pidiéndole, pero es trabajo adicional. En cambio, si están las condiciones o combinaciones de carga, pero en las condiciones de carga, yo ahí de manera directa, rápida, a través de las resultantes a nivel de la base, me puedo dar cuenta de cuánto vale el peso propio. Dirán, bueno, pues a lo mejor el peso propio no se conoce, ¿verdad?, de antemano, pero el acabado de piso sí, pues si lo dimos como dato. Sí, le dimos como dato 50 kilos por metro cuadrado, pero ¿qué pasa si nos equivocamos en el signo?
pues el peso lo puso hacia arriba, ¿no? Y esos 50 kilos, si están todos mezclados y si la suma de cargas muertas son 750 kilos por metro cuadrado, pues a lo mejor esos 50 kilos no se ven ahí, ¿no? Están todos, no alcanza uno a percibir ese tamaño, ¿no? Ujú. Sí, habían visto poner los muros separados. Sí, ajá, así es. También para ver, por ejemplo, qué cantidad se... Pero el mismo criterio pudiéramos seguir, ¿no? ¿Por qué no los metemos todos en DID? Si también es peso propio los muros, ¿no? Pero te digo, les repito, eso depende de cada quien. Yo he visto modelos o me han llegado modelos donde están, pues, como de escuela, ¿no? Así, todo muy desarrollado. Y he visto otros donde, pues, vienen dos condiciones de carga. Y luego en las combinaciones, pues que ahí que le afectaron por un factor, que porque la relación de carga viva, carga muerta es 0.8 y que porque la relación de muros a peso, a carga muerta es tanto, entonces empiezan a jugar con factores, ¿no? Y luego tienen un factor por el factor de carga y híjoles, pues dan otros factores ahí raros y dicen, no, caray, pues qué hizo, ¿no? Y entonces empieza uno a rascarle, pues sí, es que hizo tales consideraciones. Pero pues depende de cada quien, ¿no? Es forma de organizar la estructura, es forma de organizar el trabajo. Esto viene también, por ejemplo, a la numeración de las barras o de los elementos. Hay quienes procuran que su modelo quede numerado de cierta manera. ¿Por qué? Porque se les facilita la interpretación de resultados. Dicen, yo voy a numerar nudos de 100 en 100 y los primeros 100 nudos los voy a utilizar para la planta baja, o del 0 al 99 para la planta baja, y luego del 100 en adelante para el primer piso, del 200 segundo piso. Entonces ya sé que si el programa me pone que el desplazamiento máximo ocurre en el nudo 628, pues ya sé que es en el sexto piso. Hay quienes se organizan así, ¿verdad? Organizan la numeración muy ordenada o muy secuencial. Pues hay otros que le dan poca importancia a la numeración. Dicen, no, pues que numere el programa como quiera, ¿verdad? Yo no voy a renumerar, yo me voy a basar a la parte gráfica, a localizar los nudos a través de el comando select, en fin. Independientemente de que el 1000 caiga en el primer piso o caiga en el sexto piso, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces es cuestión de cómo organicen, ¿no? Es como quieran ustedes organizar el análisis. Lo importante es hacer comprobaciones, ¿verdad? Lo importante es que si yo le puse 50 de acabados, 50 de instalaciones, 150 de muros y que serían la suma creo que 250, y tengo 1000 metros cuadrados, pues me tienen que dar 250,000 kilos de resultante. Eso es lo importante, ¿no? Y que además las cargas estén posicionadas adecuadamente, ¿no? No que estén todas ellas en la azotea o que algún piso no haya, no tenga cargas, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es organización. Se puede, ¿verdad? Aquí podemos poner todo. Bueno, entonces ya definimos los patrones de carga, ¿ok? Y ahora vamos a especificar las cargas. A ver, déjenme ver si ya aparecen. Define las cargas, ¿verdad? Load cases. Ya están ahora sí aquí, ¿verdad? Ya está la CM, la CB max y la CB instantánea. Ok. Entonces ahora la carga muerta. 572 en la azotea y 591 en el entrepiso. Entonces selecciono los elementos shell, también los puedo seleccionar a través del menú select por propiedades de áreas. Selecciono todos los elementos ese piso. Ok. Uh-huh. Y luego le voy a asignar, ¿verdad? Asignamos al área cargas. Segunda opción que está prendida. Uh-huh. Cargas. ¿Qué cargas? ¿Qué tipo de cargas podemos asignarles? Podemos asignarles cargas de gravedad a todo el elemento shell, cargas uniformes al elemento shell
y luego hay otra carga uniforme, pero esta carga uniforme que se da al elemento shell se pasa a las barras. ¿Qué diferencia hay con la anterior? Que la carga anterior pasa la carga a los puntos o a los vértices del elemento shell. Entonces, por ejemplo, si yo usara la primera, la carga la pasaría directamente a las columnas, ¿sí? Porque así trabaja ese elemento shell. Sin embargo, si uso la segunda, voy a cargar el elemento shell con carga uniforme, pero esa carga uniforme la va, de manera automática interna, la va a transmitir antes del análisis, la va a transmitir a los elementos perimetrales, si es que hay. Entonces, para modelar cargas por sistema, cargas debidas a sistemas de piso, esta es la opción. ¿Sí? Esta es la opción. Además, una vez que selecciona uno esta opción, miren, aquí abajo aparece en esta ventana la distribución que queremos hacer, si la queremos hacer en una dirección o si la queremos hacer en dos direcciones. Entonces vamos a cargar, vamos a la condición de carga muerta. De acuerdo al sistema coordenado global y en dirección de la gravedad, pues la carga sería positiva y debe de valer 591, ¿verdad? Entonces 591. Y se transmite en dos direcciones. O en uno según el sistema de piso. Sistema de piso, por ejemplo, los acero, que tuviéramos unas vigas secundarias para soportar el sistema los acero, pues entonces sería en una dirección, o un sistema de prefabricado, o el sistema de vigueta y bovedilla, o similar, sería en una dirección. Ahora, ¿en qué dirección transmite? Vamos a hacer un ejemplo pequeño con algunas variaciones de esto, pero transmite a los elementos que están siendo apuntados por el eje 1 local. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo aquí en una dirección, las cargas las va a transmitir a las traves número, porque el eje local 1 es el rojo y hacia esas traves, a las número, es donde apunta el eje 1. No trae esta manera, es la única manera que trae. Ahora, si queremos que transmita las traves letra, ¿qué tenemos que hacer? Girar los ejes, ¿verdad? Entonces se giran los ejes. Entonces, en este caso, dos direcciones. ¿Sí? Entonces ya aparecen por ahí unos valores que pues son la carga en X global, la carga en Y y la carga en Z, menos 0.59. Pero dicen, bueno, ¿y yo qué seguridad tengo de que las cargas se transmitan efectivamente a las traves perimetrales? Bueno, pues hasta ahorita ninguna, porque yo ahí veo un valor. Pero el programa trae unas herramientas. Tenemos dos maneras de comprobarlas. Una a través de una herramienta del programa. Voy a pasarme a una vista 3D y voy a dejar visible solamente de 0 a 4.5, ¿verdad? Entonces view límites Z0 4.5. ¿Sí? Voy a quitar la malla. View. Perdón. Es que no tengo mouse de bolita, ¿verdad? Sí, ahí en view. Ajá, así es. ¿Sí?
Creo que hay así. Entonces, para comprobar la transmisión de cargas tenemos dos opciones. Una herramienta que trae el programa, y la otra, pues viendo los diagramas de elementos mecánicos, ¿verdad? Entonces vamos a ver las cargas. Entonces nos vamos al menú Display, Mostrar cargas, segunda opción, y de la ventana que aparece, la tercera, Cargas en áreas. Y como aparecen en gris, quiere decir que la condición de carga did no tiene fuerzas en áreas. Pues sí, efectivamente ahí no las pusimos en carga muerta en CM. Entonces ya aparecen algunos en blanco. Dice, ¿quieres que ponga contornos de cargas? Bueno, creo que si lo dejamos así aparecen en colores, ¿eh? Luego, ¿quieres que ponga los valores de las cargas en las barras? Pues sería una alternativa. Pero la buena es, ponme las resultantes, ¿verdad? Ponme las cargas que resultan de acuerdo a una cierta distribución y de acuerdo a la forma de trabajo. Y aquí no hay problema, puedo tener elementos que trabajen en una dirección o transmitan la carga en una dirección o en dos direcciones, como fue el que seleccionamos, o que me muestre todos, ¿no? Los que trabajan en una dirección o los que trabajan en dos direcciones. Porque puedo tener a lo mejor unos tableros con losa maciza, el ejemplo típico, perimetralmente apoyada, colada monolíticamente o no monolíticamente, y puedo tener otros tableros con a lo mejor los acero o con elementos prefabricados, ¿no? O sea, no es obligado que tengamos siempre una misma forma de trabajo. Ok. Entonces ya por lo menos ahí me muestra las cargas, ¿no? ¿Qué hace? Pues del típico líneas a 45 grados, y ya sea que se generen formas triangulares o trapeciales dependiendo de las dimensiones del tablero. Ahora, el tablero no tiene por qué ser ni cuadrado ni rectangular, puede ser irregular, y hace una distribución de cargas ahí, ¿no? Ese no lo he checado, este sí, el típico sí lo he checado, ¿no? El cuadrado y el rectangular, pero ya cuando es triangular, pues no lo he checado. Digo, no he checado los valores de la carga. Lo que he checado pues es la resultante, ¿verdad? Finalmente, pues la carga por el área me da una resultante, y esa tiene que ser igual a la suma de reacciones en las columnas, y listo, ¿no? Entonces, esta es una manera. La otra, pues, es que cuando se analice la estructura, pues debe de haber diagramas de elementos mecánicos que tengan una variación, pues, ya sea en este caso cúbica, ¿no? Aunque sea una curva. Si el diagrama de momentos me pone lineal, pues algo no está bien. ¿Sí? Bueno, entonces seleccionamos. Ya de aquí en adelante pues es puro duplicar, ¿va? Seleccionamos, o creo que a lo mejor toma selección previa. A ver, PS. No, ya la perdió. Ah, es que había seleccionado un área. Clear Selection. Select por propiedad de área, sistema de piso. Entonces le asigno a las áreas cargas. Acuérdense, ¿no? Uniformes a las barras a través de los elementos shell. Ahora no en carga muerta, sino en carga viva instantánea. Y le dimos, bueno, todavía no hemos hecho la copia, pero columnas, carga viva instantánea, punto 18. Punto 18. Sí, nada más que ahí estamos cargando el primer piso. Vamos a duplicar y luego tendríamos que modificar arriba.
¿sí? Carga viva instantánea. Ajá. Cuando selecciono un elemento, Shell, área. pido información, me da los 591 Unidades, habría que ver. me da sí, positivo, y geográficamente me da negativo. Sí, porque como lo estamos cargando en dirección de la gravedad, el programa pone gravedad hacia abajo positiva. A la hora de meter el dato se le dio positivo, ¿no? Sí, así como está ahí. Punto 18, pero la dirección es gravedad. Yo puedo cargar en Z, pero entonces ahí sí tengo que ponerle menos. Ajá. Y dos direcciones, aquí es importante, dos direcciones. Ajá. Ya está. Luego creo que es 250, ¿verdad? La carga viva máxima. Selección previa PS. Y le asignamos a las áreas cargas uniformes a los shell. En la carga viva máxima vamos a poner 250. ¿Sí? Selección previa. Y ahora sí, ¿verdad? Edición replicar. 3, 5, 8 veces. 250. Ah, sí, sí. Reemplazar, de todos modos, la condición de carga está vacía, entonces da lo mismo. Porque es otra condición de carga, ¿eh? Bueno, sí, sí, se puede proceder de varias maneras. Replicar hasta el piso anterior, pero, pero para poner las cargas en la azotea, pues necesitamos elementos shell. Sí, aquí vamos a sustituir cargas. Sí. Vamos a guardar como ejemplo 4. ¿Sí? Ejemplo 4. Y ahora nos vamos a la azotea. Bueno, aquí ya le digo que muestre todo. Estoy en la azotea, selecciono los shell y entonces le asigno a las áreas cargas uniform to frame shell y en la azotea 250, creo que es 100 de carga viva máxima, ¿verdad? Para oficinas. Dos direcciones, ok. Selección previa. Asigno a las áreas uniform to frame, pero en la carga viva instantánea. Ahí son, no me acuerdo si 90 o 70. ¿70? Ah, pero, de aguas, ¿verdad? Sí, imagínense que le hubiera puesto punto 7. Pues nada más 700 kilogramos de carga viva instantánea en la azotea. Bueno, entonces, ok. Selección previa. Asigno a las áreas cargas uniformes al frame. Y en azotea la carga muerta es 572. Carga muerta. 572.
Ujú. Ok. Ujú. Ahora tengo que quitarle la masa al nudo maestro. Esos 572 no deben incluir el peso propio. Creo que no, porque miren, aquí te pone carga muerta tanto y tiene un asterisco. No incluye el peso propio de los elementos, excepto losas, que es, pues, es lo que estamos ahí. Como ya incluye el peso de la losa, por eso desactivamos la masa y el peso de los elementos shell. Además los debemos de desactivar porque em, si los dejamos, el peso y la masa, bueno, sobre todo el peso, lo va a transmitir a los nudos. Y no queremos que se vaya a los nudos, queremos que directamente, sino que se vaya a las traves perimetrales primero, o a las traves, sí, de perimetrales, y luego ya a los nudos, a las columnas. ¿Sí? Entonces, ¿en qué estaba? Ya, ¿verdad? Ya tiene. A ver, checo, cargas. 572, 100, 70. Ajá. ¿Sí? Ahí está. Ahora necesito... el nudo maestro se puede quedar, ¿sí? Pero sí necesito quitarle la masa traslacional y la rotacional. Ujú. Entonces, pues creo que aquí por vista en espejo, voy a quitar los ejes locales de esa vista y que no queden visibles. Ahí están, selecciono por ventana, son 9 puntos seleccionados. No los borro, aunque pudiera hacerlo, ¿eh? Asigno a los nudos masas. Y ahora sí, borro las masas existentes. Ujú. El nodo es y las masas las habíamos puesto nada más para ver la forma de la vibración, ¿verdad? Sí, para seguir al pie de la letra el ejemplo de ahora digamos que nos olvidamos un poquito y en la práctica pues es lo que tendríamos, Exacto. ¿sí? Tenemos la estructura, tenemos una serie de cargas y entonces cómo hacerle para que esas cargas el programa las transforme en masas y no tengamos que en cada nudo ponerle las masas, ¿no? Ujú. Bueno, entonces quedamos en que si analizásemos así como está, bueno, antes vamos a ver cómo queda cómo está la definición de masas. Definición y la rotacional, ¿sí? Dice aquí ahorita la definición de masa está como de los elementos y de las masas adicionales. Ajá. Es decir, nos va a dar las características dinámicas de vibración de la estructura, pero del puro esqueleto, ¿no? De las masas correspondientes al puro esqueleto. A ver si es cierto. Bueno, ya están todas a ejecutarse. Las dejamos. Tenía una pregunta. Ajá. Pensando en un tablero aislado, Sí. aquí traemos una forma de cargarlo mediante el shell Ajá. hacia dos direcciones. Sí. ¿Sería equivalente si yo discretizo este tablero este tablero mide 8 por 8, si yo discretizo a cada 50 o cada 25 centímetros de elementos shells y los cargo en lugar de uniforme en dos direcciones como uniforme?
Sí, siempre y cuando en los elementos shell que estén con las traves perimetrales, divida las traves perimetrales para que se generen nudos y esos nudos de las traves sean los mismos que los del elemento shell. Esa es una manera. La otra es decirle al programa que haga internamente un mallado en donde encuentre nudos. Ajá. Esos ejemplitos o esos detallitos los vemos en el siguiente, en el avanzado. Varias posibilidades hay. Por ejemplo, no solamente en losas, ¿verdad? ¿Cómo hacer que, a lo mejor tenemos por ahí, no es muy frecuente, pero tengamos una losa, un tablero en esquina? Entonces, ¿cómo modelamos ese tablero en esquina, no? Ahí dicen, pues quítalo y ponle las cargas a las traves. Pues sí, es una manera, ¿verdad? Ahora, si queremos modelar con elemento finito, pues ¿cuál, no? Porque nada más hay 2 traves. Entonces, ¿cómo hacemos para modelarlo y que le transmita las cargas ahí? En el caso de muros, si tenemos muros de concreto o muros de tabique, ¿cómo hacer para desconectar o para que trabajen de una o de otra manera? Uh-huh. Pero sí se puede, ¿eh? No pudo resolver el dinámico en YCQC. Bueno, ahorita ahí hay un detalle. Los dinámicos no los pudo resolver, quién sabe por qué. Dice que sí, dice. La estructura no tiene masa restringida. No se encontraron modos. Pues ni siquiera. Pero decía que los debería de considerar a través de los elementos. Bueno, vamos a definir fuente de masa. Definir fuente de masa. De los elementos. Pero es que, no, a ver, es que creo que los elementos también tienen, perdón, cancel. Es que creo que a los elementos también les quitamos la masa a las secciones, desde la sección. A ver, área section. Sí, ahí está. Es este. A ver, a la columna modify show property, modificadores. Sí, miren, ahí está la masa. Pues ahora sí lo activamos aquí, ¿no? La de 90 por 90 modify. Activamos, o que la considere. Las columnas. Y las vigas. Ahora sí ya tienen que dar periodos, frecuencias, ¿no? Aquí como que le falta, porque no indica si está o qué está haciendo, o qué está esperando, ¿no? Es que digamos que hay una competencia entre los programas, entonces a ver quién es el más rápido y quién hace más cosas. Entonces este programa, la fase de análisis la dividieron y cada una de esas divisiones la mandan a otros menús, a otras partes del proceso, para que cuando realmente se hace el análisis tarde menos tiempo, pero pues es como una medio trampa, ¿no? Entonces por eso es que cuando por ahí solicitamos el análisis o algo, se tarda un poco, ¿eh? Y eso no lo hacen las versiones anteriores. Bueno, pues ya aquí ya punto 54 de periodo, pero nada más es debido a la masa de columnas y traves.
Ahora sí vamos a definir la fuente de masa como a partir de los elementos, las masas adicionales y las cargas. Entonces, la masa del elemento ya está considerada, entonces en el peso propio no, pero sí en la carga muerta al 100% y en la carga viva instantánea al 100%. No, porque para análisis sísmico la que interviene es la instantánea. Aquí está ya, de los elementos. Ajá. Si yo le pusiera aquí, entonces sí, tengo que incluir el peso y otra más. Pero como le puse acá abajo, de los elementos, y ya activé la masa de los elementos, entonces ya no me falta considerar la masa de vida a la carga muerta y a la carga viva instantánea. ¿Y se pone ese prima? Sí, sí, así es. ¿Ok? ¿Qué? Ignora la última edición. ¿Y qué fue lo último que edité? Ah, sí, que le cambié, ¿verdad? Aquí a From. Entonces sí. A ver, vamos a checarlo porque... Ajá. Lo que pasa es que la D sí que existe, ¿no? Sí, sí, sí. La estamos quitando de aquí. De aquí, abajo, de estos cuadros. Pero está incluida aquí, arriba, porque dice de los elementos, masas adicionales que las borramos y de las cargas. Ajá. O sea, es que tenemos, hay varias combinaciones que llegan al mismo resultado. Ajá. Ahora hay manera de verificarlo. Los periodos andaban en cerca de 0.9, creo, ¿verdad? 0.87, 0.89 o sea, ya se apuró. .89, ajá, y .86. Ahora, el que puede diferir, y de hecho lo debe de hacer, es el de torsión, .771. ¿Por qué? Porque el programa, repito, no considera la masa rotacional de manera explícita. Ahí hay un comentario.